¿Por qué desde una misma posición se puede conseguir una foto impactante u otra totalmente banal? Fíjate en estas dos imágenes tomadas desde el mismo lugar, en Londres. Con un pequeño cambio del encuadre se ha conseguido un resultado mejor. Los dos edificios de los lados actúan como un marco natural, es decir, del elemento central de la imagen. Es habitual encontrar en las grandes ciudades edificios de cristal. Fíjate cómo se refleja la luz o las nubes del cielo en sus ventanas a ciertas horas del día. Centra tu atención en el mosaico que se crea en esa moderna estructura de cristal. Es un mosaico con un toque de modernidad tecnológica, la perfecta síntesis de un mundo en evolución. Fíjate en las paredes, no solo en los grafitis que se han convertido en un icono de las metrópolis. Presta atención a las paredes antiguas, construidas con materiales que ya no se usan pero que guardan un gran encanto. Las metrópolis crean en ocasiones un efecto de colmena. Algunas estructuras arquitectónicas enfatizan esta sensación. Un estudio cuidadoso de estas geometrías permite transmitirla de manera mucho más fuerte. La ciudad impone espacios cada vez más limitados a las personas. Narra estas realidades con tus imágenes. ¿Qué mejor lenguaje para hablar de las luces y las sombras de una ciudad que el blanco y negro? Estas fotografías juegan con esos efectos de luz que se dan en los callejones, en las callecitas que están lejos de los modernos edificios y de las grandes avenidas. Calles que dan un toque de humanidad a las grandes metrópolis. ¿Quieres fotografiar una ciudad? ¿La tuya o la que visites en un viaje? Recuerda que tienes que llevar un equipo ligero y poco voluminoso, que te permita moverte con agilidad y estar siempre a punto para disparar tu cámara. La primera regla es estar listo. La ocasión de tomar una buena fotografía se puede presentar de repente y también puede desaparecer en un momento. Es posible que no haya una segunda oportunidad. Te ofrecemos algunos consejos útiles. Lleva la cámara en la mano y en modo stand-by. Así solo tendrás que pulsar el botón de disparo para que esté a punto para tomar la foto. Si utilizas un zoom, colócalo en la posición de gran angular. Si tienes ópticas fijas, móntala normal o mejor el gran angular. Así conseguirás imágenes con el sujeto central enfocado, aunque tengas poco tiempo para preparar la toma. Con estas ópticas podrás capturar una escena amplia y compleja. En casa podrás recortar la imagen para quedarte solo con aquello que te interesa. Configura la cámara en modo automático. Sería una verdadera lástima perder una imagen única porque la máquina no está preparada. Si tienes tiempo para pensar, podrás modificar la configuración de la cámara y tomar otra fotografía. Para fotografiar un sujeto en movimiento, escoge el modo disparo en serie. Con una sola presión del botón de toma, obtendrás una secuencia de imágenes entre las que podrás elegir una buena foto. Selecciona la sensibilidad a 400 ISO, un valor medio que se ajusta bien a casi todas las condiciones de luz.
De hecho, con un valor de 100 ISO te arriesgas a obtener una buena exposición solo en aquellas zonas bien iluminadas, mientras puedes tener problemas en las zonas de sombra. En cambio, con un valor de 800 ISO, las zonas de sombra quedarán bien expuestas, pero corres el riesgo de quemar la foto en las zonas iluminadas. Con el valor aconsejado de 400 ISO, conseguirás una exposición correcta tanto en las zonas iluminadas como en las de sombra. Si puedes, lleva en la bolsa un monopié. Este accesorio ocupa poco y es muy ligero. Te permite tomar fotos incluso en interiores y en condiciones de muy poca luz. Puedes conseguir el mismo resultado con una cuerda que, fijada a la cámara por un lado y sujetada con el pie por el otro, te permitirá mantener fija la máquina. No olvides llevar en la bolsa una batería de recambio y una tarjeta de memoria extra. Para evitar que la luz del sol incida directamente en el objetivo, utiliza un parasol. Como comprobarás, las condiciones de toma mejoran sustancialmente. Estos resultados se obtienen usando un parasol. No olvides en casa la cámara compacta. Da buenos resultados, es manejable, discreta y te permite estar siempre a punto para captar una foto. Si fotografías a desconocidos, no olvides mostrarles el resultado. Lleva encima un mapa o un GPS. Son dos instrumentos útiles no solo para orientarse, sino también para anotar los lugares que te gustaría volver a fotografiar. Las líneas de los edificios, las vías del tren, las farolas alineadas. En una ciudad son muchos los motivos que puedes fotografiar con óptimos resultados si llevas en tu cámara el objetivo adecuado. En un espacio urbano puedes utilizar distancias focales largas para fotografiar el sujeto desde una cierta distancia. Pero serán los objetivos cortos los que te proporcionarán los resultados más interesantes. En una manifestación, una fiesta en una plaza o un colapso de tráfico, el uso del gran angular provoca en el observador la sensación de estar participando en la acción. El gran angular, gracias a su reducida distancia focal, ofrece un radio de visión muy amplio y por eso mantiene enfocado tanto el sujeto situado en primer plano como el fondo de la escena. El objetivo gran angular permite trabajar también a mano alzada con tiempos de exposición relativamente largos. Para evitar que la imagen quede movida, se debe escoger un tiempo de exposición equivalente al recíproco de la focal utilizada. Así, con un 28 mm, puedes realizar tomas con tiempos de hasta 1/30 de segundo. Mientras que la misma escena tomada con un teleobjetivo de 200 mm requeriría un tiempo de exposición de 1/200. El gran angular aumenta el efecto de la perspectiva. Esto quiere decir que, lejos de las dimensiones reales, los sujetos situados en primer plano se ven más grandes que los que están en segundo plano. Pero fotografiar con un objetivo corto puede producir distorsiones que resultan especialmente evidentes en los bordes del fotograma. Puedes minimizar estos efectos de distorsión encuadrando con precisión. O bien corregirlos después en la edición. Para fotografiar en la ciudad también se puede utilizar un ojo de pez. Con él las casas y los edificios se verán imponentes. Con este objetivo, cada línea que se encuadra, a excepción de las que pasan por el centro, se transforma en una curva. El sujeto se ve como si estuviese reflejado en una esfera de acero. A menudo el ojo de pez permite obtener imágenes especiales.
Utilízalo para fotografiar skaters y conseguirás un impactante efecto. La ciudad es un tema cambiante que ofrece múltiples perspectivas e interesantes motivos para fotografiar. Piensa cómo cambia la ciudad a lo largo del día. Cada tema, fotografiado en distintos momentos, requiere diferentes soluciones fotográficas. Si quieres captar el caos del mediodía, necesitarás tiempos rápidos. Pero presta mucha atención a la luz, ya que las sombras serán muy evidentes bajo los sujetos. Si quieres fotografiar el crepúsculo, selecciona tiempos de exposición más largos o valores ISO más altos. Y no olvides el trípode. Para captar el espíritu de una ciudad, hay que aprender a captar los detalles que la diferencian de otras y que inmediatamente la identifican. Por ejemplo, una humeante salida de alcantarilla nos hará pensar en Nueva York, un bistrot en la calle a París, y los postes en el agua nos harán pensar inmediatamente en la ciudad de Venecia. Intenta huir de los tópicos. Como si se tratase de una persona, busca también en la ciudad los aspectos más originales. Recuerda que las personas del lugar, las que viven en la ciudad, también son interesantes motivos para tus fotografías. Todo aquello que llame tu atención puede convertirse en una fotografía interesante. Capta todo lo que veas y, sobre todo, intenta transmitir lo que esa escena te hace sentir. Si fotografías un rincón tranquilo de la ciudad, fíjate en los detalles cercanos que pueden ayudarte a describir perfectamente tus sensaciones. ¿La multitud? ¿Las señales incomprensibles? ¿Una toma con tiempos de exposición largos en la que la gente que pasa no es más que una estela? Transmiten la sensación de confusión y desubicación que provoca una ciudad grande y desconocida. Para inspirarte, cambia el punto de vista. Es un ejercicio muy útil. Pon la cámara en el suelo y fotografía una calle, o manténla por encima de las cabezas de los transeúntes. También es interesante variar el encuadre. Combina detalles cercanos y vistas de conjunto. Decide cuál es el sujeto principal y organiza la escena de manera que éste quede resaltado. Utiliza la regla de los tercios. Haz varias fotografías cambiando la profundidad de campo. Fíjate en los bordes del fotograma para eliminar elementos molestos que puedan restar fuerza a la imagen. Al disparar, fíjate si puedes narrar la misma escena de distintas maneras. Por ejemplo, cambiando el objetivo de la cámara. O haciendo la misma foto pasadas unas horas. O tomando la foto en vertical. O acercándote al sujeto. La ciudad es una fuente inagotable de posibilidades. Sus cambios constantes ponen delante del objetivo de tu cámara a cada momento un sujeto nuevo. Si miras un cartel publicitario desde lejos, ves una imagen definida. Al acercarte, compruebas que la imagen está formada por un conjunto de puntos de colores. El punto es el elemento básico de la imagen impresa, como las piezas de un mosaico. Las imágenes también tienen sus elementos básicos. Los píxeles, palabra que deriva de la contracción de Picture Element. Piensa en la imagen digital como si se tratara de un mosaico. Cuantas más piezas tenga, es decir, píxeles, más rica en detalles será la fotografía resultante. El cálculo del número de píxeles es la base que permite hacer una valoración cualitativa de las imágenes digitales y se conoce como resolución. Para calcular el número de píxeles de una imagen, hay que multiplicar el número de píxeles de la resolución horizontal por el de la resolución vertical. Por ejemplo, si tomamos una imagen de 4000 píxeles de ancho por 3000 de alto, obtenemos una imagen con una resolución de 12 millones de píxeles, es decir, 12 megapíxeles.
Con una cámara de 12 megapíxeles de resolución, puedes obtener imágenes que a la máxima resolución tendrán un área de 12 millones de píxeles. Pero en la definición de resolución entra también en juego el concepto de densidad de píxeles, generalmente medido en ppi, píxel per inch, es decir, píxeles por pulgada. A menudo se oye hablar de DPI, el acrónimo de dots per inch, locución que indica cuántos puntos por pulgada contiene la imagen en cuestión. La resolución afecta a la calidad de la imagen en los distintos soportes de visualización. El monitor del ordenador tiene una resolución más baja que una impresora fotográfica. Por ello, puede ocurrir que una fotografía que en la pantalla de tu ordenador veas nítida y con detalle, pierda calidad y aparezca con grano después de imprimirla. Para una fotografía que se publicará en Internet, basta con una resolución de 72 dpi, mientras que la impresión fotográfica requiere 300 dpi. Un póster publicitario, pensado para verse de lejos, necesita solo 150 dpi, mientras que una fotografía que ha de imprimirse en un periódico exige solo 90 dpi, ya que el papel de periódico no reproduce imágenes con puntos más pequeños. En la práctica, si tienes que imprimir fotografías de 10 por 15 centímetros, basta con una imagen de 2 megapíxeles para imprimir a 300 dpi. Para hacer ampliaciones se requiere una resolución mayor. A veces se confunde la calidad de la imagen con la resolución. De ahí que la gente se pregunte por qué una cámara profesional puede tener menos megapíxeles que una compacta. La calidad de la imagen viene dada por la resolución, pero también por la calidad y las dimensiones del sensor, la calidad de la óptica, un buen conocimiento de las características de la cámara. Existen ordenadores de sobremesa y ordenadores portátiles. Los de sobremesa son menos flexibles, pero es más fácil actualizar su hardware. Los portátiles garantizan flexibilidad y portabilidad, dos características muy apreciadas por los fotógrafos. Para un ordenador, las fotografías digitales, al igual que los correos electrónicos y los archivos de texto, no son más que datos, y como datos son reconocidas, editadas y archivadas. Todas estas operaciones las llevan a cabo el hardware y el software. Veamos cuál es el hardware principal. El procesador o CPU es el motor que elabora la información. A más potencia de la CPU expresada en gigahercios, más rápido será el ordenador. El bus regula el paso de los datos desde el procesador a la memoria RAM y a los periféricos. Cuanto más rápido sea el bus, más rápido se mueve esa información entre los diferentes componentes del ordenador, reduciendo el tiempo de espera. El disco duro es el dispositivo en el que se guardan y memorizan los datos, y por lo tanto, las fotografías. Es como el armario en el que puedes encontrar la información. A mayor capacidad, más fotografías digitales podrás archivar en el ordenador. También existen los discos duros externos, portátiles y de pequeñas dimensiones. Los llamados móviles funcionan sin estar conectados a la toma de corriente. Al contrario que el disco duro, que gestiona la información archivada, la memoria RAM trabaja con los datos en tiempo real, por ejemplo, con las imágenes mientras son editadas. Si el disco duro es el armario de los datos, la RAM es el traje que se lleva en un momento determinado. Contar con una buena cantidad de RAM es fundamental para trabajar con imágenes, sobre todo si estas son muy grandes. Una vez editados y guardados los datos, se ven después en el monitor. Los monitores pueden tener distintos tamaños, medidos en pulgadas y resoluciones. También el brillo de un monitor varía de un modelo a otro. Cuanto más brillante sea la pantalla, mejor se verán las fotografías. Las pantallas opacas, por su parte, reducen los reflejos. El usuario interactúa con el ordenador gracias al ratón, la tableta gráfica y el teclado. Estos periféricos se conectan al ordenador con cables o de forma inalámbrica. Cada ordenador tiene sus sistemas de conexión. El puerto USB permite conectar al ordenador periféricos externos como cámaras, videocámaras, escáneres, impresoras y otros dispositivos de grabación y almacenamiento.
Las conexiones inalámbricas Wi-Fi y las Ethernet con cable permiten conectar varios ordenadores entre sí. Finalmente, el módem permite la conexión a Internet a través de la línea telefónica. El sistema operativo es el software que gestiona todas las operaciones y permite el diálogo entre el usuario y la máquina. El más popular es Windows, de Microsoft. El Mac OS X para ordenadores Mac de Apple es muy apreciado por los profesionales de la imagen. Algunos usuarios expertos utilizan Linux. El programa más utilizado en fotografía digital es Adobe Photoshop, aunque existen otras aplicaciones más sencillas. También se puede encontrar en la web software gratuito para editar imágenes, publicarlas en Internet, crear efectos especiales y realizar verdaderas creaciones multimedia con vídeo y música. Una de las ventajas de la edición digital es poder volver atrás cuando se ha cometido un error o se cambia de opinión. Por desgracia, guardar en la memoria del ordenador todos los cambios que se han ido haciendo exige una gran cantidad de recursos. De ahí que solo se pueda retroceder hasta un cierto punto. Pero, ¿qué ocurre cuando modificas solo una zona de la imagen, como corregir los colores, modificar el contraste, y te das cuenta de que te gustaría volver a cambiar aquella zona que habías trabajado en primer lugar? Si has trabajado de manera lineal, no te quedará otra opción que eliminar todos los cambios que has realizado, incluso aquellos que quisieras mantener, y empezar de nuevo. Imagínate las capas como si fuesen láminas de acetato transparente que se van sobreponiendo a las fotografías que deseas editar. Si en un momento del proceso quieres volver a ver cualquiera de los pasos de la edición, solo tienes que rescatar aquella lámina de acetato concreta, sin tocar las otras. Pero la gran ventaja es que puedes hacer los cambios que desees sin alterar la foto original. Al abrir por primera vez una imagen con Photoshop, ves que tiene una única capa, llamada fondo, que tiene un pequeño candado. Si intentas mover esta capa, aparecerá un mensaje que te informa que está bloqueada. Puedes realizar algunas acciones que te permiten modificar esa imagen. Pero lo más acertado es duplicar esa primera capa y dejar el original intacto. Si realizas cambios sustanciales en una imagen muy grande, puedes utilizar la opacidad para disminuir el efecto. Y recuperar parcialmente la imagen original que está por debajo. Es importante dar un nombre a cada una de las capas. Te será más fácil encontrarla en el panel de capas cuando la necesites. Para mantener ordenado el panel puedes también crear distintos grupos de capas. Esta es una manera fácil de mantener cierto orden cuando se trabaja con muchos elementos difíciles de distinguir.
Para crear una nueva capa dentro de un grupo, tienes que pulsar con el botón derecho del ratón sobre ella y, sin soltarlo, arrastrarla hasta colocarla sobre el nombre que has dado al conjunto. El mismo procedimiento, pero a la inversa, deberás seguir para sacar una capa de un grupo. Photoshop permite cambiar el orden de las capas dentro del panel. Basta con seleccionar una capa, pulsando sobre ella con el botón izquierdo del ratón y arrastrarla a una posición superior o inferior. Una vez logrado el resultado que buscabas, podrás unir distintas capas entre sí e incluso juntar toda la imagen y crear una sola capa. Pero esta última operación no puede hacerse hasta el final del proceso, cuando estés completamente seguro de que los cambios que has hecho son de tu agrado. Tamao es una joven fotógrafa japonesa. Una de sus pasiones es fotografiar la ciudad con sus calles llenas de gente, las luces de la noche y los pequeños detalles escondidos. Todo ello aparece en sus espléndidas fotografías, una emocionante mezcla de sencillez, la narración de un momento inolvidable. Has tomado muchas fotos en Tokio, la ciudad por excelencia. ¿Cómo describirías esta metrópoli? ¡Qué pregunta tan difícil! Pregunta a 100 personas y tendrás 100 respuestas distintas. Tokio es una ciudad en ebullición, excitante, moderna, que, sin embargo, conserva trazos de su pasado y de sus tradiciones. Es el lugar de encuentro de muchas culturas, desde el este al oeste, de lo antiguo a lo moderno. Me gusta Tokio por su versatilidad y estoy de acuerdo con los que la definen como un conjunto de países sin fronteras, cada uno con su propia personalidad. Cada vez que visito la ciudad, disfruto explorándola y fotografiando nuevos entornos. ¿Qué equipo utilizas? Utilizo muchas máquinas, reflex digitales, analógicas, compactas e incluso en móvil. ¿Qué lugares de la ciudad te gusta fotografiar? ¿Cuáles son los más interesantes? Es difícil dar solo algunos nombres. Todo resulta interesante dependiendo de cómo se mire. Me encanta captar combinaciones de contrastes en la ciudad. Me gusta caminar por las callejuelas y a veces perderme para encontrar los detalles ocultos de la vida urbana. Siempre hay algo atractivo que fotografiar en los lugares menos frecuentados y conocidos. Los reporteros gráficos clásicos, como Henri Cartier-Bresson, son famosos por haber capturado expresiones, rostros, gente. ¿Te gusta fotografiar a las personas por las calles de la ciudad? ¿Escondes la cámara o buscas la colaboración del sujeto? Normalmente no escondo la cámara, pero procuro no invadir la privacidad de esos modelos improvisados. Para mí, las personas forman parte de la ciudad, del entorno. No me centro en los rostros. Por eso, en mis fotografías, las personas están desenfocadas, son siluetas, sombras, se ven de espaldas o solo parcialmente. Conviene recordar que no solo el rostro expresa emociones, los detalles del cuerpo y de la ropa también aportan una información relevante. ¿Qué es para ti la fotografía de ciudad? ¿Personas, detalles, arquitectura, luces? Para mí es un tipo de fotografía documental. Mis fotos son fragmentos de tiempo, capturados mientras entran a formar parte del pasado y que, si no son fotografiados, se podrían perder y quedar en el olvido. Podrían ser solo una imagen que no volvería a verse nunca más. Las ciudades cambian constantemente y así es como debe ser. Esto es lo que hace de ellas un sujeto fantástico que fascina a los fotógrafos. ¿Qué aconsejas? ¿Llevar siempre una cámara lista para disparar u organizar recorridos fotográficos por la ciudad? Ambas cosas. Si tienes una idea en mente, ponla rápido en práctica. Y si no la tienes, lleva siempre una cámara a punto. Cualquier tipo de cámara, incluso un teléfono móvil, siempre puede surgir la ocasión de tomar una buena foto. Y no olvides que a veces no hace falta ni salir. Tú mismo y tu entorno formáis también parte de la vida de la ciudad.
Toma todas las fotos que puedas. Te divertirás. Las calles de las ciudades esconden una muestra de creatividad a menudo infravalorada: el arte urbano. Los grafitis son un tema que fascina a Anaya Bassen, una joven británica amante de la fotografía. Antes de que algún dibujo pueda desaparecer, ser borrado o tapado por otro, Naya está allí, a punto para tomar la foto y llevarse el recuerdo de una imagen ocurrente o de un agudo pensamiento. Descubre con ella por qué vale la pena fijarse en estos sujetos insólitos y fascinantes. ¿Qué es para ti la fotografía? ¿Una pasión o un trabajo? Siempre me ha gustado la fotografía y he admirado a muchos fotógrafos. Tengo un bagaje artístico porque he estudiado cerámica, pero la fotografía siempre ha sido mi pasión. Y me encanta visitar exposiciones fotográficas. Hace unos años me impresionó mucho Foto España en Madrid. A partir de entonces empecé a hacerle fotos a todo y a todos. ¿Qué equipo utilizas? Hace poco tiempo que compré mi primera reflex digital, una Canon EOS 400D con un par de objetivos que me permiten ser muy creativa a la hora de la toma, sobre todo cuando la utilizo en modo manual. Tengo también un par de cámaras compactas que llevo siempre en la bolsa. A veces me gusta utilizar las cámaras analógicas. Tengo una vieja Canon EOS 500 con la que tomo fotografías de vez en cuando. ¿Qué es lo que más te gusta cuando sales a hacer fotos por una ciudad? Me encanta hacer fotos de todo lo que se ve por la calle, ya sea la arquitectura, las personas, el arte urbano o los carteles publicitarios más curiosos. Una de las cosas que me encanta retratar es la variedad de culturas que se ve por las calles. Me gusta mucho capturar aquellos momentos en los que la gente normal desarrolla sus actividades cotidianas. Y, por supuesto, me gusta fotografiar también algo extraordinario. Por suerte, en las calles de las grandes ciudades las cosas cambian rápidamente y las personas, sobre todo los jóvenes, se expresan con libertad. Por ello, presto mucha atención a cómo dan rienda suelta a su creatividad. Los grafitis y el arte urbano son un tema fotográfico insólito para muchos. ¿Por qué te gustan? ¿Qué tienen estos motivos para que sean recordados y compartidos gracias a la fotografía? Para mí, son el retrato de la sociedad contemporánea, del mundo que vivimos hoy. Representan aquello que piensan las personas, las problemáticas contemporáneas interpretadas de una manera artística. Son capaces de comunicar un mensaje, a veces con humor, a veces abordando cuestiones controvertidas, pero siempre llamando la atención sobre argumentos importantes y a menudo candentes. Además, estos temas tienen fecha de caducidad. Los fotografío porque no sé hasta cuándo ese graffiti estará en esa pared. No son como las pinturas sobre tela. El arte urbano tiene una vida muy breve. Alguien puede borrar esas pinturas, la lluvia y el sol las pueden estropear, o podrían ser cubiertas con otros dibujos. Capturar el street art en una fotografía significa captar un momento que mañana podría no existir. En las calles de la ciudad no todo está permitido. Conviene recordar algunas normas antes de tomar una fotografía para evitar malentendidos o problemas legales.
Si utilizas el trípode, puede que aparezca un policía para recordarte que estás ocupando la vía pública de una forma ilegal. En realidad, es una norma que solo se aplica en las actividades profesionales o con ánimo de lucro. En cualquier caso, tenla presente. Recuerda que por motivos de seguridad, en algunos lugares no pueden hacerse fotos. En aeropuertos, en estaciones, en el metro, en zonas militares. Pide siempre permiso a las personas que quieras retratar. Fotografiar a alguien sin permiso es una violación de su intimidad y del derecho a la propia imagen. Recuerda que para fotografiar a un niño necesitas la autorización del padre o la madre.